¿Cuáles son los dos conceptos que los tenemos por estudiar? Estos dos conceptos son el modo de producción y la formación social. Entonces es lo nuevo que tenemos que analizar en este momento. Haciendo un breve resumen de lo que habíamos analizado de forma anterior, nosotros en clases anteriores habíamos conocido de forma mucho más compleja lo que significaba el desarrollo de la sociedad, con el aporte de ese autor, que es Antonio Gramsci, que ubicado en el elemento número 2 de desarrollo de la sociedad, que desarrollaba la forma en la que se ponía en movimiento la sociedad luego de pasar por su vieja forma estática, él manifestaba que la sociedad se pone en movimiento a través de unos resultados que son el producto de trabajo de una capa social de funcionarios que él particularmente los denomina como intelectuales orgánicos. Estos intelectuales orgánicos están siempre al servicio del grupo dominante al interior del modo de producción capitalista, y el resultado que producen al interior de la sociedad capitalista es ideología. Esta ideología habíamos observado, es observada por este autor con el que estamos analizando este punto, que es Antonio Gramsci, nada más que un conjunto de valores culturales. Entonces, este es el resultado del trabajo que realizan estos funcionarios públicos denominados intelectuales orgánicos cuando desenvuelven su trabajo siempre en la superestructura. Ahora, una vez que se ha obtenido ese resultado del proceso de trabajo de conocimiento, que son valores culturales que nosotros ya los hemos analizado por separado, deben ser internalizados, interiorizados, expandidos y socializados al interior de la estructura social. Ahora, ¿para qué se cumplen estas tres tareas? De acuerdo con este autor que nosotros estamos analizando en este momento, Antonio Gramsci, los valores culturales se interiorizan, se expanden y se socializan al interior de la estructura social para que la sociedad adquiera un elemento característico que le permite desplazarse en condiciones de normalidad o de equilibrio. Entonces, esta caracterización de interiorización, de expansión y de socialización permite el desarrollo pacífico de la actividad social, ¿no es cierto?, cuando estos valores culturales ya han sido debidamente interiorizados. Sin embargo, este autor manifiesta que estos valores culturales no responden al interés específico de todos los grupos diferentes que animan en la sociedad esta característica también diferente de los intereses de la población. Solamente responden a los intereses de aquellas personas que están ubicadas específicamente en el modo de producción capitalista, porque estos intelectuales orgánicos naturalmente van a producir estos valores culturales tan solo para defender al conjunto de las personas, ciudadanos y autoridades que se hallan en este punto específico de protección del modo de producción capitalista. Pero como se había observado, la sociedad no está formada única y exclusivamente por capitalistas, porque habíamos visto que la característica esencial del capitalismo, agentes sociales, que son los emprendedores capitalistas, si bien aportan al proceso de trabajo materia prima, aportan instrumentos de trabajo, aportan la fábrica y cancelan el salario de los obreros, estos no trabajan con todos los elementos que los adquieren en el mercado capitalista. Y para que se ponga en movimiento realmente la fábrica capitalista se necesita el concurso de ese otro elemento que aparece en el proceso de trabajo capitalista, que se denomina productor directo, obrero o fuerza de trabajo, como ustedes han aprendido en su materia de economía política. Pues es este segundo agente social, el productor directo, el que realmente utiliza todas las cosas que ha adquirido en calidad de propiedad privada, jurídica y económica, el capitalista, para poder transformar un objeto natural y social. Entonces, esta perspectiva de visualización de este segundo momento de la sociedad pasando
por el momento estático, que es el primer momento de conocimiento de la sociedad, y situándonos en este dinamismo y movimiento social, se va a caracterizar siempre por el proceso de trabajo que van a realizar estos funcionarios públicos llamados intelectuales orgánicos. Cuando ellos culminan su trabajo, ellos producen un resultado. Ese resultado se llama ideología, y la ideología la comprende este autor como valores culturales. ¿Qué se hace con esos valores culturales? Los mismos intelectuales orgánicos los vuelcan al interior de la sociedad, los expanden y los socializan. Entonces la sociedad va generando un proceso de equilibrio social con estos valores culturales que, sin embargo, responden solamente al interés sectario de aquellas personas y de aquellas autoridades que forman parte del mundo capitalista de la producción y no favorecen a los otros elementos sociales que habitan también el proceso de la producción. Luego habíamos caracterizado el tercer elemento, que es también importante para este autor, en el cual se percibe que esta forma de organizar en equilibrio la sociedad no es una forma acabada y universal que va a durar por los siglos de los siglos, porque este autor considera que ese medio social donde se han volcado esos valores culturales que responden tan solo a la defensa de los dominantes en el modo de producción capitalista, se puede transformar en cualquier momento en otro tipo de sociedad. Nosotros habíamos visto dos tipos de sociedad transformativas: el bloque industrial al comando de este grupo social de capitalistas que tiene fábricas en las ciudades y que también tiene fábricas en el sistema rural y unifica la producción en esos dos espacios territoriales. Pero también habíamos visto que esta composición de clase no es eterna, como prevé este autor, y que en un determinado momento de la lucha política de clases que se expresa en la economía, que se expresa en la ideología, en la identidad cultural y en la economía, así como en la política, el otro grupo social que está aislado, ¿no es cierto?, y que no obtiene los beneficios del modo de producción capitalista, en una relación de fuerzas le puede torcer el brazo al movimiento conservador que está viabilizado con los agentes capitalistas. Entonces, en ese momento la sociedad ya no va a ser capitalista, va a ser una sociedad socialista comandada por el grupo hegemónico de obreros y campesinos, quien, utilizando estos mismos valores culturales, pero creados por otros intelectuales orgánicos al servicio de estos otros agentes productivos, son capaces de modelar la sociedad de acuerdo con sus intereses. Previamente, cuando toman ese poder institucionalizado del Estado sobre la base del poder público para ordenar y organizar la sociedad de acuerdo con sus intereses. Entonces, ese era el relato de profundización que nos había presentado Antonio Gramsci para entender básicamente cómo se desplaza la sociedad en términos de equilibrio y desequilibrio en función de esta inserción de valores culturales que nosotros llamamos ideología y que permiten que la sociedad, a través de su sentido común, puedan admitir que estos valores responden a los intereses de todas las clases sociales que existen en el modo de producción capitalista. Pero como se había observado, estos valores culturales no habían sido generales para todos los estantes y habitantes de una sociedad. Son particularmente elementos de defensa de la clase que económicamente domina el modo de producción y que está al comando hegemónico y dirigente de esta clase, que son los emprendedores capitalistas, que surgiendo desde el momento económico son capaces de dominar el derecho, la política, la ideología y la economía, y viabilizar de forma homogénea una forma idéntica de producir mercancías en forma conjunta con todos esos países que están relacionados como naciones-estados y que sobreviven en ese espacio asociado que se llama bloque histórico, globalizado o totalidad social. Bien, hasta ahí ya hemos hecho un breve repaso y un breve recuerdo de cómo funciona la sociedad capitalista con esta función dominante que, según este autor, se viabiliza por este segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? El momento en que la sociedad adquiere
dinamismo social, porque el primer momento de la sociedad es puro momento estático donde el hombre simplemente observa estructura económica, jurídica, política, ideológica. Y el tercer momento es el momento de quiebre hegemónico, donde se puede observar la transformación social. Les había mostrado cómo estos conceptos no simplemente son teóricos, sino son también prácticos, como en el país más retrasado de Europa. De aquella época la sociedad se había transformado de una Rusia zarista en una Rusia de productores, campesinos y obreros, pero como ese nuevo modelo de sociedad que había surgido en esa época, el año 17, en decenios muy cortos, 7 u 8 decenios, se había vuelto a transformar en una sociedad conservadora. ¿Y todo por qué? Por este accionar que realizan siempre como guerra soterrada y silenciosa los capitalistas con los obreros a través de ese concepto de lucha política de clase. En su materia económica, ustedes lo han conocido como lucha económica de clase, ¿no es cierto? Hay una definición clásica que la deben tener en sus copiados y que manifiesta que las clases no son nada más que grandes grupos de hombres, capitalistas y obreros, que se diferencian por el lugar que ocupan en la producción. Unos son capitalistas, otros son obreros, por la parte en la que se apoderan del resultado del proceso de trabajo. Los capitalistas se apoderan de la parte más grande, que es la ganancia capitalista, y los obreros, que son los que transforman, se apoderan de la parte más pequeña del ratón, que es simplemente el salario expresado en términos de distribución. Luego, estas clases también se diferencian por la relación que tienen con estos medios de producción. Unos son propietarios y otros no son propietarios. ¿Quiénes son propietarios? Los capitalistas. ¿Quiénes no son propietarios? Son los productores directos, los obreros o los que expresan su fuerza de trabajo transformadora. Entonces, entre estos dos grupos que dominan el ámbito de la economía en el modo de producción capitalista, intercambian, como habíamos visto en un momento anterior, intercambian dos relaciones sociales de producción completamente diferentes. Relaciones de apropiación, llamadas también en el campo jurídico y que lo van a estudiar en el Código Civil como relaciones de posesión, que relacionan al productor directo exclusivamente con ese medio de producción que no le corresponde en propiedad privada. Y la última relación social desigual que intercambian proletarios y capitalistas es el efecto llamado de propiedad. Unos son propietarios de los medios de producción que permiten el funcionamiento del proceso de trabajo capitalista y otros no son propietarios de nada, tan solo venden y alquilan mensualmente su fuerza de trabajo y sus conocimientos para que el capitalista les pague su salario y con ese salario ingresen al mercado y compren los elementos que necesitan para sobrevivir en este tipo de sociedad. Entonces, de esta forma, este autor nos pinta, ¿no? Este panorama de lo que significa vivir en una sociedad capitalista al interior de un elemento que los cobija y que se denomina modo de producción capitalista, que tiene una forma universal y común para todos los países de producir un mismo tipo de economía. Todos los países, por ejemplo, Bolivia, que es una sociedad capitalista, Inglaterra, que es una sociedad capitalista, Europa, con sus países de Alemania, Francia, que son países capitalistas, todos ellos ya no producen productos como resultado del proceso de trabajo, que producen unos productos que tienen un nombre propio en el modo de producción capitalista y que en economía ustedes los han llegado a conocer como mercancías. Han visto que estas mercancías tienen tres características específicas y esenciales. Son valores de uso porque estas mercancías, que son los resultados finales del proceso de trabajo, tienen una utilidad, por eso se venden en el mercado, no porque tengan un color lindo o un sabor lindo, ¿no es cierto? Se venden porque son útiles para los hombres, porque con esa utilidad satisfacen sus necesidades. Esas mercancías también pueden viabilizarse en un intercambio económico, comparando dos valores distintos para apoderarse de un objeto que no lo produce un individuo y que lo necesita para satisfacer una determinada necesidad. Y luego la forma de medir estos dos valores en la economía política, tal como ustedes lo han analizado, se llama valor, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en la producción de una mercancía. Entonces, hasta aquí hemos concluido esta etapa característica de ver
cómo se forma la sociedad en la que se desenvuelve Bolivia junto con otros países capitalistas al amparo, a la sombra de este modo de producción capitalista que domina a la sociedad en su conjunto y que beneficia a las personas que forman parte de su dominio, los capitalistas y otros grupos de interés político, económico y jurídico que existen en este entorno de protección. Esa es la historia que nosotros habíamos analizado la clase anterior en forma muy resumida. Ahora, como saben ustedes, hay que terminar esta lección, que ha sido un poco larga y tediosa, ¿no es cierto?, para interiorizarnos en nuestros conceptos típicamente jurídicos, ¿no es cierto?, analizando la Constitución, que es el tema que debíamos plantearlo el día de hoy. Pero como nos faltan estos dos elementos, los concluiremos. Y como siempre, vamos a viabilizar estos conceptos de la forma más simple que se pueda, porque como ustedes saben, internamente, ustedes son alumnos muy jovencitos en arte de esta conceptuación y tal vez muchos de estos conceptos les resulten nuevos y difíciles de aprehenderlos. Entonces hay que simplificarlos, a pesar de que la simplificación conceptual también tiene un peligro. No se los puede simplificar al extremo, ¿no es cierto? Hay ciertas cuestiones técnicas que hay que conservarlas para expresar un concepto o un juicio, ¿no es cierto? Bien, entonces empezaremos. Y para finalizar nuestra clase, vamos a analizar los dos conceptos que habíamos observado ya de forma anterior como un nuevo objetivo de enseñanza-aprendizaje. Cómo estas sociedades heterogéneas que están estabilizadas bajo el modo de producción capitalista, como sociedades aparecen en los dos conceptos básicos que nos presenta esta teoría del materialismo histórico, ¿no es cierto? Las sociedades aparecen simultáneamente como modo de producción o como formación social. Entonces, para develar por qué las sociedades aparecen simultáneamente bajo esta conceptuación y cómo esta conceptuación nos permite comprender por qué Bolivia forma parte del modo de producción o por qué Bolivia es una formación social, vamos a utilizar, como les decía anteriormente, a dos autores fundamentales que a través de una situación compleja conceptual o de una conceptuación más simple nos tratan de explicar qué es un modo de producción, qué es una formación social. Yo creo que van a entender rápidamente estos conceptos, porque en economía política, en la primera lección me parece, su profesor o su profesora les enseña a ustedes el modo de producción capitalista y les enseña la formación social capitalista, pero en términos económicos. Lo que nosotros vamos a explicar es lo mismo, pero ya no centrados exclusivamente en la economía, sino el modo de producción como una combinación del derecho, la política y la economía, igualmente la formación social como un conjunto de medios de medios de producción que tienen su propio derecho, su propia política y su propia economía. Bien, entonces, sin mayores preámbulos, vamos a conocer esta caracterización del modo de producción y la formación social. A este efecto, empezaremos analizando, tal vez un poquito de forma más compleja, la conceptuación que se tiene a través de este autor que ustedes ya lo conocen y que en la parte introductoria de su libro, que es un libro dedicado específicamente a la política, él nos enseña cómo pensaban Marx y Engels acerca de estos dos conceptos que son básicos e importantes. Ustedes saben que esta teoría a la que se está refiriendo este autor, al que también nos referimos, es Nikos Poulantzas. Nikos Poulantzas sigue las directrices de esta formación teórica que se llama materialismo histórico o que también se llama ciencia de la historia y que nos muestra las condiciones materiales que los hombres realizan para satisfacer sus necesidades a través de esos productos y mercancías que surgen del proceso de trabajo, analizando de forma histórica las diferentes formas de trabajo que se han ido sucediendo a lo largo del devenir del espacio y el tiempo, porque la forma capitalista de trabajo no es la única. Ha habido trabajo esclavo, ha existido trabajo feudal y trabajo en la economía primitiva,
como forma inicial de transformación de la naturaleza. Eso lo sabemos todos. Pero como ese es objeto de estudio de la economía política, nosotros nos estamos centrando simplemente en esta forma de trabajo que produce en términos históricos el modo de producción capitalista. Y estos dos conceptos surgen como conceptos básicos que forman parte de esta teoría producida por esos dos autores y que en términos muy generales se denomina materialismo histórico. También se les denomina ciencia de la historia, porque estos autores, que son Marx y Engels, creen que así como hay leyes que nos permiten conocer el mundo natural, hay leyes también que nos permiten conocer el mundo social. Por eso el materialismo histórico también tiene ese otro nombre alternativo, que es ciencia de la historia. Por eso ustedes en economía política lo que estudian básicamente son las leyes que rigen todo ese procedimiento espacial territorial que nosotros denominamos en economía como naturaleza y que se articula con los intereses de la sociedad. Entonces, el materialismo histórico, denominado también ciencia de la historia, tiene un objeto específico que estudiar. ¿Qué es lo que estudia el materialismo histórico? Estudia el concepto de la historia. Ahora, cuando estudia el concepto de la historia, lo que está estudiando en realidad el materialismo histórico es como todo ese conjunto de sociedades, ¿no es cierto?, que han surgido en la historia desde la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y sociedades que todavía no han existido como la socialista o comunista, van a atravesar ese amplio espectro de lo que nosotros denominamos historia. En este sentido, los dos conceptos esenciales del materialismo histórico son los que tenemos que estudiar hoy día. Y ya saben, se llama modo de producción y se llama formaciones sociales, modos de producción o formaciones sociales. Entonces, el objeto que tiene el materialismo histórico es estudiar la historia. ¿Y a través de qué estudiamos la historia? A través de estos conceptos que son el modo de producción y la formación social. ¿Qué estudiamos de estos conceptos en el materialismo histórico? Estudiamos la estructura que está formada en el modo de producción, la estructura típica de la formación social. Analizamos cómo se han constituido en la historia, cuál es su funcionamiento y qué formas de transición de una formación social a otra existen. Por ejemplo, pasar de la formación social capitalista a la formación social socialista o pasar de la formación social esclavista a la formación social feudal. Ahora, este concepto que estamos estudiando de la historia a través del materialismo histórico está disperso en toda esa gran cantidad escrita de trabajos que han dejado estos dos autores, que es realmente monumental. No se olviden que para producir su obra central, El Capital, que le pertenece a Marx y que seguramente ustedes le estudian en economía política, 15 años de estudio realizó Carlos Marx, encerrándose día y noche en la Biblioteca Central de Londres, ¿no?, para estudiar las teorías de los diferentes autores de economía, de política y derecho que existían en su tiempo para realizar su propia crítica, establecer sus propias conclusiones y finalmente redactar esa obra fundamental que es El Capital, que solamente le alcanzó el tiempo, porque después falleció, para proponer el primer tomo del Capital, porque el tomo 2 y 3 del Capital ya le corresponden sobre la base de los borradores que hizo Marx. La redacción le corresponde a ese íntimo amigo que tenía en el decurso de conocimiento del capitalismo, que es Federico Engels, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, es una obra monstruosa, ¿no?, que trata de analizar todos los vericuetos del derecho, la política, la ideología, la economía, la ciencia, la filosofía, la producción del conocimiento, etcétera, etcétera. Y su obra más acabada es El Capital, pero también Marx, como producía mucho en su época, ¿no es cierto?, no simplemente era un escritor de teorías, sino era un escritor que llevaba sus teorías a la práctica revolucionaria en todos los países en los que había existido. Ha producido un montón de
conocimientos teóricos. Y estos conocimientos teóricos también los podemos encontrar en la introducción del 57, concretamente en el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política y en su obra concluida, que es El Capital. Este autor, que es Nikos Poulantzas, que está analizando estos conceptos de modo de producción e información social, manifiesta que es posible observar al interior de la teoría del materialismo histórico, que tiene como objeto la historia, estudiando modo de producción y formación social, o cómo las sociedades se insertan en los modos de producción, o cómo las sociedades se insertan en la formación social. Esta teoría del materialismo histórico tiene dos componentes básicos que nos permiten guiar el conocimiento del modo de producción y la formación social. Nikos Poulantzas percibe que el materialismo histórico está formado como teoría general por dos ramas concretas y específicas. Esas dos ramas concretas son las teorías regionales y las teorías particulares, que aparecen en la descripción de lo que hoy es el modo de producción capitalista. Entre estas teorías regionales, que forman parte de la división del materialismo histórico, nosotros podemos encontrar esos conceptos que nos interesan discernir hoy día: el modo de producción y la formación social. Encontramos conceptos de apropiación real y de propiedad, que ya los hemos estudiado además en economía, que es el intercambio de relaciones diferentes que intercambian obreros y capitalistas cuando están viabilizando el proceso de trabajo. Se encuentran otros conceptos de teoría regional, como la descripción del derecho, la descripción de la política, la descripción de la ideología, de la cultura, de la filosofía, del conocimiento de la religión, etcétera, etcétera. Y también en esta teoría del materialismo histórico existe otro apartado metodológico, que son las teorías regionales, y que les sirven, por ejemplo, para ustedes, para analizar en economía política en qué consistía la economía primitiva, en qué consistía el feudalismo en particular, o el esclavismo, o el modo en el que nos desenvolvemos, que es el modo de producción capitalista, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos niveles metodológicos son los que subyacen, afirma Nikos Poulantzas, porque la obra de Carlos Marx y de Federico Engels es dispersa, no es un texto de estudio para universitarios, es el conocimiento sistemático del modo de producción capitalista. Entonces, este autor nos ayuda a guiarnos en esta dispersión conceptual que han producido estos dos autores para tratar de conocer esa totalidad de actividades que se desenvuelven en el modo de producción y en la formación social, conociendo el derecho, la política, la ideología y la economía, ¿cierto? Ahora, Nikos Poulantzas también manifiesta que el elemento esencial del cual parte la comprensión del materialismo histórico se deja guiar por dos proposiciones fundamentales, que ustedes seguramente las conocen, ¿no? La primera proposición fundamental que surge en esta teoría del materialismo histórico es aquella que determina la distinción de procesos reales y de los procesos de pensamiento. ¿Qué son los procesos reales? Los procesos reales, como todos ustedes conocen, son objetos o fenómenos naturales o fenómenos políticos que existen en la realidad, que ustedes los pueden tocar, que ustedes los pueden analizar. Un fenómeno natural es una manzana, por ejemplo, que ustedes la pueden analizar y que corresponde al mundo de la naturaleza. Pueden llevarla al microscopio y con análisis más avanzados pueden determinar si las manzanas tienen la composición de vitamina C en su estructura material, porque unas son rojas, porque otras son verdes, porque otras son ácidas, etcétera, etcétera. Entonces, el materialismo histórico, cuando se plantea como conocimiento de estudio a la sociedad, observa que lo que privilegia el conocimiento de la sociedad es esta distinción de procesos reales. Y estos procesos reales están conformados por esa fenomenología de las
ciencias naturales y la fenomenología de las ciencias políticas, ¿no? La palabra fenomenología hace simplemente alusión al fenómeno o al objeto que forma parte de la naturaleza. Un arbolito que forma parte de la floresta cochabambina, del Valle Cochabambina, es un fenómeno natural. Una ave que forma parte de la fauna es un fenómeno natural que puede ser estudiado. Igualmente, hay fenómenos políticos que ustedes los estudian, que es la democracia, que es el parlamento, que es el presidencialismo, ¿no es cierto? Todos ellos son fenómenos políticos. Entonces, estos autores, cuando tienen como objeto de estudio la sociedad, privilegian la distinción de procesos reales y de procesos de pensamiento. ¿Cuáles son los procesos de pensamiento? Son aquellos que están en la teoría del materialismo dialéctico y que enseñan las formas, cómo puedes conocer a través del pensamiento, de conceptos y de definiciones y de juicios qué es la democracia como fenómeno político o en qué consiste un fenómeno ecológico al interior del desarrollo de la naturaleza. El segundo elemento que guía el desarrollo del proceso de materialismo histórico es la primacía del ser sobre el pensamiento, que es lo más importante cuando conoces la realidad de los fenómenos naturales y esenciales. Por supuesto, el conocimiento del ser humano, que tiene cierto privilegio sobre la función del pensamiento o conocimiento. Entonces, así de forma muy resumida, estamos analizando el entorno propio de este materialismo histórico que simplemente lo conocíamos en clases anteriores como teoría del materialismo histórico. Y ahora les he dado como un grado de profundización algunas claves que nos explica la importancia de esta categorización del materialismo histórico que tiene por objeto la historia a través del estudio del modo de producción y la formación social. Todo esto que les estoy relatando está en fotocopias en la fotocopiadora a la que tienen ustedes acceso. Forma parte del texto de Nikos Poulantzas. Ahora, vayamos a aterrizar en cuestiones más concretas, ya que hemos conocido la parte metodológica muy esencial de cómo debemos entender el materialismo histórico o historia de la ciencia, o el materialismo histórico o ciencia de la historia, y el materialismo dialéctico o el materialismo que se encarga del conocimiento y la nociología de los fenómenos naturales y los fenómenos políticos y en general los fenómenos sociales. Ahora vamos a centrar nuestro conocimiento ya en una definición de aquello que entendemos básicamente por modo de producción y formación social. Vamos a conocer su estructura, sus formas de transición, ¿no es cierto? Y este concepto, este primer acercamiento al modo de producción a la formación social forma parte de una definición, porque es la definición particular que la da un autor en particular que nosotros analizamos, que es en este caso Nikos Poulantzas, que analiza el materialismo histórico. A ver, vamos a entender vamos a comprender qué se entiende básicamente a través de esta definición por modo de producción. Y luego vamos a tratar de conocerla con un poco de detalle para ver cómo aparece el modo de producción boliviano o el modo o la formación social boliviana, o cómo la sociedad se inserta en el modo de producción, o cómo la sociedad boliviana aparece como formación social. Esta parte que les voy a relatar es textual, les estoy leyendo el texto para que lo vayamos a interpretar, porque corresponde a la definición de un autor básico, no es interpretación del docente. Dice, tomemos como ejemplo dos conceptos fundamentales del materialismo histórico que ilustran bien la distinción entre objetos abstractos, formales abstractos, y objetos reales. Ya saben ustedes que los objetos reales son los fenómenos naturales, un árbol, un animal, un mineral que aparece al interior del desarrollo de la sociedad, o un fenómeno político, saber qué es el parlamento, saber cuál es el trabajo que cumplen senadores y diputados, saber qué es la ley, saber qué es la democracia, qué es el sistema parlamentarista o qué es el sistema presidencialista. Ese es un objeto real de conocimiento, es un objeto concreto, ¿no es cierto? Y cuando decimos objeto concreto, no significa que tiene una materialidad propia,
Ustedes saben, por ejemplo, que la composición básica de la materia está en base a protones, neutrones y electrones, pero como son partes tan pequeñitas que no las podemos percibir con el ojo y necesitamos ciertos instrumentos para percibir estas partes pequeñitas de la materia, no decimos que el protón, el neutrón no existen porque nosotros no lo podemos observar o porque no podemos conocer su realidad corpórea, es decir, no lo podemos tocar y percibir a través del tacto que había sido un neutrón o un neutrino, ¿no es cierto? Existen en la realidad, son parte, pero son parte pequeñísima que solamente con elementos muy especializados se los puede observar bajo esa su formación corpórea. Y los objetos abstractos formales son conceptos que nos permiten explicar esas cosas materiales que nosotros observamos en la sociedad y que observamos como elementos naturales que animan el mundo de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros tratamos de conocer nuestro objeto de estudio, que es la sociedad, vemos que además de la sociedad, que es el espacio que nosotros los hombres no los hemos conformado particularmente, existe también el concepto de naturaleza y eso nos permite distinguir cosas que sí existen en la sociedad, cosas que no existen, ¿no es cierto? Y que son objetos abstractos formales. La matemática, por ejemplo, implica la comprensión de la lógica y no aparece un objeto corpóreo que te informe de esa lógica abstracta que tú la percibes bajo forma de conocimiento lógico matemático. Entonces seguimos. Por modo de producción, aquí ya viene la definición. Estamos hablando de definiciones, cómo un autor opina sobre un determinado objeto de estudio. Cuando hablamos de conceptos, ya no hablamos de autores, son conceptos generales que todos los conocemos, pero estamos hablando de definición, es la forma propia que con la que este autor interpreta el modo de producción. Por modo de producción no se designará lo que se indique en general como económico. Entonces, es la primera advertencia que nos está citando este autor. Cuando estamos hablando de modo de producción, en economía política sí podemos decir que el modo de producción tiene una respuesta económica, pero nosotros estamos yendo más allá de la economía, nos interesa a nosotros básicamente más que la economía, la política. Entonces vamos a tratar de hacer un concepto general que evada el simple límite económico y que analice también el derecho, porque ese es el objeto de nuestra profesionalización, ¿no es cierto? Y en ese sentido general avanza este autor, por eso lo he escogido, porque no se centra única y exclusivamente en la actividad económica. Entonces, por modo de producción no se designará, no se entenderá, no se comprenderá, quiere decir, lo que se indica en general como económico. Entonces, el modo de producción no es sinónimo de economía, ¿no? Las relaciones de producción en sentido estricto, etcétera. Aquí está la respuesta. Modo de producción, ¿qué había sido? Una combinación. El modo de producción había sido una combinación específica de diversas estructuras y prácticas. ¿Cuáles son esas diversas estructuras y prácticas que existen en la sociedad y que nos expresan el acercamiento al conocimiento del modo de producción? Primero veamos cuáles son las diversas estructuras. Es algo que ustedes ya lo conocen. La estructura jurídica, la estructura política que están unidas ahí arriba, conjuntamente con la ideología y la cultura. ¿Cuáles son las prácticas? La práctica política de clase, porque estos señores proletarios y obreros, a través de su concepto mediador, que es el proceso de trabajo, para producir un objeto que es un producto, una mercancía específica para el modo de producción capitalista, andan continuamente peleando, no simplemente en la economía, sino también en el derecho y en la política y en la sociedad en su conjunto. Y ya hemos dicho que esta pelea obedece para los fines de obtención del trofeo máximo que ofrece toda sociedad cada 5 años, hablando en términos democráticos. Pelean los partidos democráticos y finalmente se hacen elegir como presidentes, gobernadores, diputados y senadores porque han capturado el poder institucionalizado del Estado, que sobre la base de esa caracterización jurídica que llamamos derecho político, derecho público y que la vamos a ver en esta lección número 2, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo en términos jurídicos se va organizando la sociedad, se va imponiendo un determinado orden para que los hombres
no vayan a hacer mandatos de no hacer y hagan simplemente mandatos de hacer, porque si hacen mandatos de no hacer van a ser sancionados y van a perder su libertad y van a tener que pagar el daño como desequilibrio social que han provocado en sociedad. Entonces nos iremos al modo de producción. No se designará lo que se indique en general como económico. Entonces, modo de producción no es equivalente de economía. ¿Por qué? Ni de relaciones de producción. ¿Por qué? Porque el modo de producción en realidad lo que es una combinación específica, les estoy leyendo, textual, de diversas estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? El derecho, la política, la ideología y la economía, puede contar, ¿no es cierto? Y prácticas. ¿Cuáles son las prácticas? La concepción de la política bajo el artículo indeterminado, la política práctica de clases, lucha de hombres, lucha política. A eso se está refiriendo. Entonces, el modo de producción es una combinación específica de diversas estructuras y prácticas que en su combinación. Entonces, para que una sociedad se ponga en movimiento, no es necesario que nosotros analicemos por especialización, solo lo hacemos por pedagogía, qué es el derecho en términos puros, qué es la política en términos específicos, o qué es la ideología o qué es la economía. Tenemos que ver cuál es el resultado del derecho que se articula con el resultado de la política, que se articula con el resultado de la economía. Por eso el modo de producción que había sido una combinación de diferentes estructuras. ¿Qué se combina? Se combina el derecho con la política, con la cultura y con la economía. Y en ese momento tenemos una sociedad que está en equilibrio y se está poniendo en movimiento, ¿no? Entonces, por modo de producción, vamos a entender básicamente una combinación específica de diversas estructuras y prácticas que en su combinación aparecen como otras tantas instancias o niveles. Ya saben cuáles son las instancias, es el mismo concepto de estructura, derecho, política y economía. En suma, dice, en resumen quiere decir, como otras tantas estructuras regionales de aquel modo. Eso significa que cuando nosotros hemos dicho que en la superestructura encontramos el derecho, la política, la ideología y la cultura, no son las únicas estructuras. Simplemente nos hemos detenido en ese momento para no profundizar y para no confundir conceptualmente a los alumnos. Estamos estudiando lo básico de la sociedad. Toda sociedad, si quiere funcionar, tiene que tener una capacidad de ordenar proveniente del derecho y de sancionar los mandatos de no hacer. Tiene que tener una política, un poder, una cultura y una ideología y una forma característica de producir riqueza. Entonces, sino una combinación específica de diversas estructuras y prácticas que en su combinación aparecen como otras tantas instancias o niveles. En suma, como otras tantas estructuras regionales de aquel modo. ¿Cuál es el modo del cual estamos hablando? El modo de producción capitalista, que había sido un objeto abstracto formal que nosotros conocemos con el nombre sintético de modo de producción. Ahora sigue analizando y vuelve al padre fundador de esta teoría, a uno de ellos que es Engels, para tratar de validar su propia definición y dice lo siguiente. Un modo de producción, como dice de una manera esquemática Engels, comprende diversos niveles o instancias, lo económico, lo político, lo jurídico, lo ideológico y lo teórico, que es el conocimiento, ¿no? Entendiéndose que se trata ahí de un esquema indicativo y que puede operarse una división más compleja. Entonces, en lo superestructural, además del derecho, la política, la ideología y la cultura, existen otros niveles como la filosofía, el conocimiento, la epistemología, ¿no? Pero para no ser muy gravoso conceptualmente este concepto, nos hemos centrado en los 4 elementos: derecho, política, ideología, cultura y economía. Ahora, ¿cómo se combinan el derecho, la política, la ideología, la cultura? El tipo de unidad que caracteriza un modo de producción, está hablando del capitalismo, es el de un todo complejo con predominio en última instancia de lo económico, predominio en última instancia para el que se reservará el nombre de determinación.
¿De qué modo de producción estamos hablando? No estamos hablando de la comunidad primitiva, no estamos hablando del esclavismo, no estamos hablando del feudalismo, estamos hablando de un modo de producción específico y contemporáneo donde está ubicada la nación-estado Bolivia en forma conjunta con todas esas otras naciones-estados. Y todos ellos actúan a la sombra del modo de producción capitalista. Y en todos estos países capitalistas como Bolivia, Alemania, Ecuador, salvo algunas especificaciones como los países del Caribe, por ejemplo Cuba, que tiene una función de desarrollo socialista, no capitalista, funcionan de manera uniforme e igual. Y en todos estos países capitalistas, aquí de forma muy abstracta, y esto va a merecer una explicación, ¿no es cierto? Había habido un predominio en la estructura capitalista boliviana o la de cualquier país, hay un predominio de una estructura. ¿Eso qué significa? Que en la estructura del modo de producción, hablando de países, la economía es la que se observa como un elemento fundamental para caracterizar si una sociedad es socialista o una sociedad es capitalista. Y este predominio, en términos filosóficos, jurídicos y políticos, le denomina este autor con el nombre de determinación. Bien, van a